Las elecciones son el corazón de cualquier democracia moderna, ese momento en el que, en teoría, la ciudadanía ejerce su poder. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo funciona de verdad este proceso? ¿Cómo se transforma una simple papeleta en un sobre en la formación de un gobierno? Pues vamos a desgranar ese mecanismo. Para entenderlo bien, vamos a dividir este análisis en 5 partes. Primero, lo más básico, ¿por qué votamos? Luego, un poco de historia sobre quién ha podido votar y quién no. Veremos qué necesita una elección para ser justa de verdad, nos haremos la pregunta del millón, ¿todos los votos valen igual? Y terminaremos viendo cómo se cuentan esos votos para acabar formando un gobierno. Venga, empecemos por el principio, con esa pregunta que parece tan obvia que casi nunca nos la hacemos. Si le preguntas a cualquiera, lo más seguro es que te diga que votamos para elegir a nuestros representantes. Y es verdad, claro. Pero el mecanismo electoral es bastante más sofisticado y cumple otras funciones que son, vitales para que todo el sistema político se mantenga en pie. En realidad, podemos resumir su propósito en 4 pilares. El primero, generar participación, que la gente exprese lo que quiere. El segundo, producir representación, o sea, que de ahí salgan políticos que, en teoría, reflejen la diversidad de la sociedad. Tercero, y muy importante, proporcionar gobierno, crear un poder que pueda gobernar y a la vez una oposición que lo controle. Y el cuarto, que quizás es la clave de todo, ofrecer legitimidad, que el sistema entero sea visto como válido. Vale, ya sabemos para qué sirven las elecciones. Ahora la pregunta es, ¿quién participa en ellas? Porque esto de que todo el mundo pueda votar es una idea muy reciente en la historia. Durante muchísimo tiempo, lo que mandaba era el sufragio censitario. ¿Qué significa esto? Pues que votar no era un derecho, sino más bien una función reservada para unos pocos, para los que tenían dinero, propiedades o un cierto estatus. La idea contraria es la que conocemos hoy, el sufragio universal, que defiende que votar es un derecho individual de toda la ciudadanía, sin más. Es, digamos, el modelo democrático por defecto. Pero ojo, que llegar a un sufragio universal de verdad ha sido un camino larguísimo y lleno de baches. Solo hay que ver estas fechas. Son bastante reveladoras. En muchos países, los hombres consiguieron el voto décadas antes que las mujeres. Y hay casos que hoy nos parecen alucinantes, como el de Suiza, donde las mujeres no pudieron votar en elecciones federales hasta 1971. O sea, anteayer, como quien dice. Esto nos da una idea de lo nueva que es esta conquista. Venga, pasamos a las reglas del juego. Porque no es suficiente con que la gente vote. El proceso tiene que cumplir una serie de requisitos para que podamos decir que es una elección democrática de verdad. Son estos 5 principios, que suenan muy lógicos. El voto tiene que ser universal, para todos, libre, sin que nadie te presione, igual que cada voto cuente lo mismo, directo, sin intermediarios raros, y secreto, para proteger la libertad de cada uno. Este es el ideal, la teoría de cómo debería ser en cualquier democracia. Claro que este es el ideal. Luego está la realidad. La idea de un voto totalmente libre ha sido muy cuestionada por muchísimos pensadores. Por ejemplo, Gaetano Mosca ya decía que las elecciones, en el fondo, solo sirven para confirmar a la élite que ya manda. Para el marxismo eran una herramienta de la burguesía. E incluso un economista como Schumpeter afirmaba que, en el fondo, todo proceso electoral tiene algo de manipulación. Y estas críticas, que son de hace un siglo, de repente cobran una vida nueva en la era digital. Escándalos como el de Cambridge Analytica nos enseñaron cómo se pueden usar nuestros datos para bombardearnos con propaganda política hecha a medida. Y claro, esto nos hace preguntarnos hasta qué punto nuestra decisión de voto es de verdad libre o está, como mínimo, sutilmente influenciada. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que puede sonar un poco a provocación. Acabamos de decir que uno de los pilares es la igualdad del voto. Pero, ¿es eso cierto en la práctica? Una persona, un voto. Es el gran lema de la democracia, ¿verdad? Un principio que parece sagrado, totalmente incuestionable. El filósofo John Stuart Mill lo explicó de una manera muy clara. La cosa no va solo de que cada persona pueda meter una papeleta en la urna. La clave está en que el valor de ese voto, su poder real para influir en el resultado, sea exactamente el mismo que el de cualquier otro voto. Y aquí es donde la teoría se da de bruces con la realidad. Estos datos que vemos muestran lo que cuesta un escaño en diferentes provincias de España. Es decir, cuántos votos se necesitan para elegir a un diputado. Y los números, los números dejan claro que de igual es nada de nada. Es que este gráfico es demoledor. Mirad, en Madrid, en unas elecciones generales, hicieron falta más de 136.000 votos para lograr un escaño. En Teruel bastaron unos 36.000. La conclusión es bastante simple y brutal. En la práctica, el voto de una persona de Teruel tuvo casi 4 veces más peso que el de una de Madrid. Un dato que, como mínimo, nos obliga a pensar qué significa de verdad eso de la igualdad del voto.
Y llegamos a la última parte del puzzle. Una vez hemos votado todos, ¿cómo se convierte esa montaña de votos individuales en un parlamento con sus escaños y finalmente en un gobierno? A ver, simplificando mucho, hay dos grandes familias, dos filosofías. Por un lado están los sistemas mayoritarios. Su objetivo principal es la gobernabilidad, que haya un ganador claro y se pueda formar un gobierno estable. La pega, que los partidos pequeños a menudo se quedan fuera. Y por otro lado tenemos los sistemas proporcionales. Aquí el objetivo es otro, la representatividad. La meta es que el Parlamento sea un espejo lo más fiel posible de lo que ha votado la gente. Y aquí está la madre del cordero. No existe el sistema electoral perfecto. Cada modelo es una elección entre dos ideas. O priorizas la estabilidad del gobierno o priorizas la fidelidad a la voluntad popular. Así que la pregunta final es inevitable. Cuando se diseñan las reglas del juego, ¿qué es más importante? ¿Un sistema que asegure un ganador o uno que sea un reflejo perfecto de la diversidad de sus votantes? Es un debate que desde luego sigue muy abierto.